En enero de 1942 se realizó otra reunión de cancilleres de América. La preocupación era el peligro de que la zona de guerra se amplíe a Centro y Sudamérica. En enero va a haber pues, ¿no? una reunión de cancilleres, ¿no? de América, ¿no? Entonces ahí pues están tanto Perú, Bolivia, está Chile, ¿no? Parte pues de Centroamérica, ¿no? El Perú va a participar en 2 reuniones de cancilleres que establecen pues, mecanismos de protección mutua para evitar que la guerra llegue acá, cosa que, por cierto, ni los británicos ni los alemanes están dispuestos a cumplir, ¿no? Acá tenemos la costa oeste sudamericana, es patrullada por buques de guerra británicos, eventualmente canadienses e incluso australianos. Y acá, en esta zona, actúa también un corsario alemán, el Comet. Ya en el bando aliado, el Perú rompió relaciones diplomáticas con las potencias del eje. Mientras Argentina se mantuvo neutral durante buena parte de la guerra, Brasil llegó a enviar tropas que combatieron junto a los norteamericanos en el frente italiano. El Perú no envió soldados a combatir, pero sí colaboró con la causa aliada aportando materias primas. Nosotros no vamos a participar en la guerra, cosa que sí hace, por ejemplo, Brasil y México, ¿no? Que sí envían fuerzas. Nosotros no participamos en la guerra, pero sí participamos en el esfuerzo económico. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas con las potencias del eje, los ciudadanos de esos países residentes en Perú fueron objeto de hostigamiento por parte de autoridades locales. Va a haber una serie de medidas contra los ciudadanos japoneses y los ciudadanos alemanes, italianos acá en América. Y una cosa curiosa, había un banco italiano que era muy fuerte acá en el Perú y que todo el mundo pensaba que el gobierno lo iba a retirar, lo iba a expropiar, pero se negocia y se cambia el nombre del Banco Italiano por el Banco de Crédito. Y entonces así como se logra mantener este banco. Va a haber, por ejemplo, decretos supremos en los cuales, ¿no? se van a congelar las cuentas bancarias, ¿no? de los extranjeros, particularmente pues estamos hablando de los países del eje, ¿no? Pero sin duda, quien padeció los mayores ataques en territorio peruano fue la colonia japonesa. Se le expropiaron bienes y sufrieron saqueos. Además, centenares de japoneses y peruanos de ascendencia japonesa fueron deportados a campos de concentración en los Estados Unidos, en ciudades como Texas, California y Nuevo México. Los Estados Unidos temían que esos Niseis fueran la avanzada del Japón, una especie de quinta columna, como se decía en aquella época, para conquistar América del Sur en el curso de la guerra. Así que, para prevenir y cuidarse las espaldas, los Estados Unidos prefirieron expatriar a un buen grupo de familias japonesas que se encontraban viviendo en el Perú. Ellos tenían sus propios colegios, ¿no? Y no estaba tan inserta la sociedad, ¿no? Entonces, y también el tema de que iban a ir ellos desplazando a la mano de obra peruana, ¿no? A la vez también va a haber confiscación, ¿no? de algunas propiedades, va a haber ¿no? expulsión también de japoneses, ¿no? Va a haber campos de concentración, sobre todo en Estados Unidos, que va a dar su pleno apoyo para que sirvan como canje, ¿no? de intercambio, ¿no? Antes de romper relaciones con las potencias del eje, el Perú se enfrentó al Ecuador en un conflicto militar de mediana envergadura. Esta contienda fue provocada por las pretensiones ecuatorianas sobre los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas. Ecuador buscaba una salida soberana al río Marañón.
mientras que el Perú reclamaba la propiedad de todas las áreas regadas por los ríos afluentes del Amazonas. Esas pretensiones se alejaban de una línea de statu quo, firmada en los años 1930, que situaba la frontera en un punto intermedio. El presidente Prado estaba obligado a ir a la guerra. Su familia tenía una reputación muy comprometida ante el país, ya que su padre, el general Mariano Ignacio Prado, había abandonado el país siendo presidente durante la infausta guerra con Chile en 1879. Por todo ello, sus rivales políticos ponían en duda el patriotismo de la familia Prado. Manuel Prado vio en esta ocasión la oportunidad de lavar cualquier mancha familiar del pasado, proporcionándole al Perú una victoria contundente, tanto militar como diplomática. En el año 1941, el Perú y Ecuador entraron en una guerra por problemas fronterizos. Evidentemente, los extraordinarios gastos militares desestabilizaron un poco nuestra economía. Ecuador había acusado a Perú como país agresor y por ello atacó nuestras guarniciones. La Defensa Nacional estuvo a cargo del general de brigada Eloy Ureta. Nuestros combatientes, militares y policías se batieron exitosamente. En julio de 1941 ocurrieron los más encarnizados conflictos, siendo el principal el de Zarumilla, tras el cual el Perú ocupó la provincia ecuatoriana de El Oro. Así, a Ecuador, nuestro actual país hermano, no le quedó más remedio que sentarse a negociar. En ese conflicto, las Fuerzas Armadas demostraron una buena preparación militar y un comando eficiente. Por su parte, la Guardia Civil combatió en primera fila y abrió el camino para el paso del ejército. Gracias a esta actitud, los héroes peruanos de esa guerra son guardias civiles, como Alipio Ponce, por ejemplo, además de José Abelardo Quiñones, el gran héroe de la aviación. La guerra fue corta y nuestra victoria militar contundente. En enero de 1942 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro entre Perú y el Ecuador. En esa guerra tuvimos sensibles bajas, como la del guardia civil Alipio Ponce o la del héroe de la aviación nacional José Abelardo Quiñones. Este monumento en el Campo de Marte en Jesús María recuerda a todos aquellos que dieron su vida por la patria. El Tratado de Río de Janeiro tuvo 4 garantes: Estados Unidos, Chile, Argentina y Brasil. Dicho tratado, y sobre todo la existencia de garantes, comprometió los desvelos de la diplomacia peruana durante los siguientes 50 años. Pero en ese momento significó el apoyo directo del Perú a la causa de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es que quiere mantener y solucionar cualquier problema en la región, y por eso es que de una u otra manera obliga a ambas partes a sentarse y firmar el protocolo, y es uno de los garantes de Estados Unidos también, ¿no? El Tratado de Río fijaba la frontera en la línea del statu quo. Las pretensiones máximas de ambos países eran excesivas. Por ello, había primado una división ecológica y económica. La línea del statu quo estaba fijada en el punto donde los ríos amazónicos, que corren desde el Ecuador al Marañón, se hacen navegables. Desde allí se separan ambos países. La parte navegable es peruana y la sierra es ecuatoriana. Esta línea
estaba fijada desde hacía 10 años, pero de manera informal. Con la guerra quedó consagrada en un tratado internacional. En diciembre de 1941, Estados Unidos ya estaba en guerra contra Japón. Por consiguiente, no veía con buenos ojos la existencia de una guerra en Sudamérica. Por ello, apoyó decididamente el cese del fuego entre peruanos y ecuatorianos. Cuando Estados Unidos entra a la guerra, en realidad arrastra a toda América Latina, ¿no? Y claro, Estados Unidos lo que necesita ahora es un continente tranquilo que pueda apoyar su esfuerzo de guerra. Entre 1942 y 1945, en territorio del sudeste asiático y Oceanía, las fuerzas de Estados Unidos y del Japón se batieron furiosamente por la hegemonía en el Pacífico. De una manera indirecta, nuestro país estuvo presente en aquel campo de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, las zonas de Asia y Oceanía en el área del Océano Pacífico fueron escenario de enfrentamientos entre las tropas norteamericanas y japonesas. Muchos soldados caían víctimas de enfermedades tropicales propias del lugar, como el paludismo y la malaria. Una planta medicinal que servía para curar el paludismo era la quina, originaria del Perú. Como parte del esfuerzo de apoyo a Estados Unidos, al esfuerzo de guerra, se produjo pues, la explotación del árbol de la quina. El árbol de la quina es originario de acá, del área andina, pero a mediados del siglo XIX, tanto los holandeses como los británicos sacaron ilegalmente semillas y digamos, plantaron quina en forma moderna, tanto en Indonesia, en Java, como en la India. Cuando el sudeste asiático es ocupado por los japoneses y cuando la India también se ve en dificultades y en problemas, surge pues la necesidad de reemplazar esas fuentes de provisiones, sobre todo porque, claro, Estados Unidos está desarrollando una campaña militar en el área tropical. La quina fue solicitada por los Estados Unidos al gobierno peruano y nosotros, como éramos aliados de la potencia del norte, la pusimos a su disposición. Pero fue tal su sobreexplotación que quedó prácticamente extinta. Como sabemos, la quina es el árbol que aparece en nuestro escudo, simbolizando las riquezas naturales de nuestro país. Es muy difícil encontrar un árbol de quina actualmente, pero con mucha suerte encontramos este pequeñísimo árbol de la quina que es cuidado como oro en la Municipalidad de San Borja. Literalmente nos quedamos sin quina. Lo cierto del caso es que esto nos dejó pues sin uno de los campos del escudo nacional. Yo entiendo que hay ahora esfuerzos por recuperar la quina, el árbol de la quina, pero bueno, eso fue uno de los costos de la guerra para el caso peruano.